Piratas, estamos de regreso. No les quería decir, pero como les dije, nos tomamos un pequeñito tiempo de vacaciones, porque me estaba cambiando de trabajo, pero ya estamos de regreso. Como siempre, yo soy su servidor Miguel Ángel Enríquez y conmigo está Gerardo García. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola Miguel, buenas noches. Sí, está chido estar de regreso. Es gracias a los escuchas, a los que estén aquí con nosotros. La verdad, ya se extrañaba venir a platicar un rato. Y sí, pues merecido descanso para ti y para mí también. Ahí no la pasamos con la familia en estos días de diciembre, enero y toda la cosa. Entonces, Ay, qué un rico. gusto estar aquí. Sí, no manches, los tamales, viejo. Son lo por donde los tamales. Yo como les comentaban en el último podcast, me cambié de chamba. Y sinceramente me dio miedo porque, pues, la neta es la primera vez que trabajo así como que en una startup, digamos, pero dentro de la startup, no como consultor. Entonces ahí dije: "No, me tengo que poner las pilas porque, pues, no es la misma chamba". Y me quise poner muy productivo y así cancelé todo, así no di, mentorías, casi desactivo mi Twitter, no estaba recibiendo notificaciones de nada y me enfoqué a la chamba, me enfrasqué en ella. Pero ya ahorita ya, digamos, ya hice mis primeros commits, ya hay código que tengo en producción, entonces ya todo está, caminando bien. Entonces ya dije, ahora sí tengo que resumir, lo de la comunidad. Em, Hablando de eso, pues vamos a la bitácora del capitán. Piratas, otra vez, nomás repitiendo lo que tenía. Recuerden que tenemos un Patreon. No quiero presumir mucho, pero hubo 2 contribuciones grandes, de nuevos Patreons. Entonces, pues ha sido un parote. O sea, la verdad es que sí, el apoyo que nos han dado sí me ha servido, de menos para pagar el dominio de Pirate Dev Radio y para algunas de las cosas que utilizo aquí para el podcast. Entonces, agradezco muchísimo a todos los que nos han apoyado, tanto en el pasado como los que nos continúan apoyando. Y pues nada más que invitarlos a que si este podcast les ha servido de algo y quieren apoyar un poco a la comunidad y quieren liberar un poco de nuestro tiempo, porque pues la parte chida del podcast es llegar, sentarte y hablar y discutir las cosas porque es divertido, pero detrás de eso hay un montón de tiempo que le tenemos que invertir. Entonces, si ustedes nos quieren ayudar a que se desbloquee un poco más de ese tiempo y podamos seguir dando contenido de calidad, pues si son gustosos, ayúdennos en Patreon, nos pueden ayudar desde $1. Y realmente no estoy metiendo nada detrás de un paywall. Todo el contenido es gratis y va a ser siempre gratis mientras se pueda sostener. Eh, ¿Algo que quieras agregar aquí, Gerardo? No, pues en sintonía con eso, la verdad, como dijo algún argentino que conozco, gracias totales. Aquí seguiremos mientras haya las condiciones. Sí, claro que sí. No, pues en mi caso, también otra cosa que les quería comentar es precisamente eso. Gracias a que me cambié de chamba, tengo mucho más tiempo disponible ahorita. Eh, Afortunadamente que hay un trabajo donde nada más se trabaja de lunes a jueves, y aparte es horario muy flexible. Entonces eso me dio tiempo de desbloquear más horas de mentoría. Las pasé todas al viernes porque el viernes ya no trabajo. Y lo que hago es que volví a habilitar el Calendly. Estoy poniendo, les dejo abajo en el podcast, en las notas del show, el link para las mentorías. Ahorita las de febrero se acabaron luego. En cuanto las puse, creo que las puse el 2 de febrero, el primero. Y luego los acabaron, pero pues estoy dedicando ya varias horas, al menos 4, para temas de mentoría. Otra vez, esto es gracias a ustedes porque pues, nos están apoyando en Patreon. Y pues nada más, el siguiente mes, en cuanto empiece el mes, programo las horas que tengo disponibles, las pongo a su disposición y en Calendly ustedes me pueden agendar para que yo les ayude. Y pues para eso estoy aquí, para ayudar. Eh, ¿Algo que quieras agregar, Geras? No, todo muy bien. Enhorabuena. Qué bien que ya tienes más tiempo. Sí, la verdad es que sí, esto de la chamba nueva y aparte de tener, ¿cómo les diré? Em, Como de tener, los viernes ya libres, no manches, o sea, sí es un alivianezote. Yo no me la creía que iba a ser tan productivo en 4 días, pero también estoy siguiendo así como que alguien me hizo coaching para time management, para manejo de tiempo, y la verdad es que sí, hasta a veces hay ratos en que me sobra tiempo, así de bueno estuvo el coaching. Después les platico cómo está eso, porque la persona, pues, me lo hizo directamente a mí, pero yo les puedo pasar un poco del contenido que me prestó, ¿va?
Va, va, va. Bueno, y ya, entonces, si quieres empezamos con los tópicos de este episodio. Geras, a ver, platícame de este Straight to Spam. Este se ve chido. Ah, sí. Sí, y no sé si hayas notado que hay más links, más artículos de lo normal. Supongo que se acumularon sobre las vacaciones. Sí. Pero este es una herramienta pequeñita que me llamó mucho la atención. No sé si en algún momento te haya pasado esta situación o este es el caso de uso que ellos están persiguiendo. Quieres invitar, bueno, tienes un evento y hay una persona o grupo que tienes que invitar por obligación, pero la verdad no te gustaría que no fueran, pero no puedes dejar de invitarlos. Entonces, este Straight to Spam es una herramienta que te asegura que puedes mandar un correo usándola y asegura que se va a ir a la carpeta de spam de su manejador, de su cliente de correos. Chale. Entonces, ya nada más puedes llegar y, oye, pues te invité, pero no fuiste nunca. No, ¿cómo estuvo? Sí, pues a ver, checa tu spam y ya iba a estar en el spam. No Se me manches. hizo como un caso de uso muy específico y una pequeña herramienta que lo soluciona. Creo que hay no sé, creo que hay como, o de la forma que lo manejan es de que en el cuerpo del correo mandan como un choro así con un montón de palabras clave Oh, de el príncipe de Nigeria o no sé, así, algo así, un choro así, pero hey, invisible. Y entonces eso es lo que atrapan como que tienen secciones de ese choro que reaccionan con el cliente de Yahoo, el cliente de Gmail, el cliente de Outlook, así, así. Los más famosos, me imagino. no Y manches. está interesante, está cura. No manches. O sea, ¿te acuerdas de cuando estábamos haciendo nuestro servicio social? Saludos a Arturo, o si nos está escuchando, al buen Arturito. Pero una de las primeras cosas que hicimos, creo que fue configurar un cliente de Clama B. Que en ese tiempo me acuerdo que es como un antivirus para Linux, pero que lo usábamos para los servidores de correo de donde estábamos haciendo el servicio. Y también era algo similar, o sea, me acuerdo que ellos decían, clama B, te decía, mira, configúrame así. Y luego mándate tú solo este correo que tiene ciertas palabras clave que nosotros vamos a filtrar para ver si está jalando bien el clama B. No sé si te acuerdas de esa parte. Sí lo recuerdo y en ese tiempo me parecía algo esotérico. Y yo dije, bueno, Sí, tal vez con el tiempo va a haber herramientas mejores para hacer esto, pero creo que todavía no hay algo porque el rollo del spam es súper descentralizado. O sea, es como muy orgánico. A final de cuentas, lo que cada cliente clasifica como spam es pues decisión de cada uno. No hay comunicación, no hay, que yo sepa, no sé, a lo mejor alguien que sepa más de este asunto, pero no hay forma de estandarizar qué se considera spam, sino que cada empresa determina qué es lo que sus clientes sí. van a apreciar más que se atrapen en el spam. Entonces, es un arte oscuro. Todavía en mi empresa eh, ¿qué será? Unos 2 meses todavía estaban batallando de que, nuestros correos están yendo de spam, ¿cómo le vamos a hacer? Sí. Algo le está haciendo como el trigger a la secuencia de detección de spam del lado de Gmail, que era una crisis. Lo tuvieron que resolver. Creo que abrieron un ticket con Google para ver a detalles con los desarrolladores de Gmail, de que, hey, ¿cómo le podemos comprarte tiempo de tus desarrolladores para que nos resuelvan este problema de por No qué? manches. Está interesante todo ese rollo. Manches, no, yo no sabía que estaba tan pesado. O sea, yo sí me acuerdo que era, en ese tiempo estábamos configurando el clama B y si mal no recuerdo, Arturito andaba checando lo de que los third parties te consideraran como alguien que no está mandando spam. Y también era una bronca, o sea, tenías que esperar una tablita y que te verificaran, no sé qué tanto más. Pero contigo sí se oye más pesado. Pero sí, básicamente era el mismo mecanismo, es un protocolo basado en confianza, digamos. Sí, está interesante por lo descentralizado y lo orgánico. La verdad, no hay nadie que dirija este barco. Es como la web 3. Así es. Ok, Bueno, harina de otro costal, pero sí. sigamos. Ok, bien, entonces, viejo. Entonces vamos al siguiente link. Tenemos Text Rendering Hates You. A ver, platícame de este, viejo. Sí, lo encontré. Estaba buscando unas cosas de Unicode. Estoy haciendo algo con Unicode en la chamba, bueno, sin entrar a detalle, pero me encontré específicamente qué implica renderizar texto en cualquier plataforma. Ey, Digamos, browsers web, browsers de mobile, inclusive a nivel de sistema operativo. Entonces, yo creo que hay una persona muy dedicada, o sea, el autor de esto es como alguien que le apasiona el tema
y lo desmenuza así muy chido, así como, pero como estilo rant, como estilo, quejándose al mismo tiempo. Como de que, tú siempre vas y escribes texto en cualquier lado, pero no te imaginas lo que está detrás. Ey, Y me lo chuté todo, digo, no te voy a mentir, la verdad, obviamente no me lo memoricé, pero hay una hay una trifecta de la que hablan que es importante, que es de que eh, los caracteres cuando los cargas a memoria no puedes cargarlos, o sea, no puedes asumir, por ejemplo, cuánto de espacio te va a tomar renderizar una serie de caracteres, porque hijo. los caracteres se afectan a sí mismos, o sea, dependiendo del script o dependiendo de si son emojis o así, te va a afectar y dependiendo de qué fuente utilices para renderizarlo, te va a Ey, afectar la longitud. Y la longitud te va a afectar por ejemplo, si rompes la línea y te haces el line break hacia el siguiente renglón, sí, y eso te va a afectar el estilo, y eso te va a afectar la altura, y todo eso te va a volver a afectar el tamaño. De nuevo, es como un ciclo. ándale. Entonces, está interesante así como echar un vistazo a la complejidad de algo que damos por hecho todos los días. Sí, no manches, pues nomás para que veas cómo hemos abstraído todo de tal manera de que ya damos por hecho muchas cosas. Esto me recuerda, por ejemplo, la primera vez que programé un formulario para nombres y llegaron y me dieron un zape así, gacho. Me dijeron, no, qué andas haciendo? ¿Por qué estás asumiendo que todos van a tener apellido paterno y materno? ¿O por qué estás asumiendo que todos van a tener este segundo nombre o cosas por el estilo? Y era así como que o sea, tú asumes muchas cosas que a lo mejor la localización es contrario a lo tuyo. O sea, también estás asumiendo que escribes de izquierda a derecha. ¿Sí me entiendes? Ese tipo de cosas. Y no, no manches. O sea, lo último ya nomás lo más sencillo. Pon ¿cómo se llama? Un formulario que tenga un solo campo que digan, dime tu nombre. Y así escríbelo con los caracteres que tengas y la base de datos tiene que estar codificada en UTF-8 para que no vaya a haber broncas con caracteres de otros idiomas. Entonces ahí es donde das por hecho muchas cosas y precisamente yo pienso que por eso los equipos diversos tienen ventajas sobre los que no son tan diversos, porque pues ese tipo de cosas, ¿quién te los dice? Y a mí me lo dijo alguien que estaba en China. Entonces ahí sí como que, sí lo escuché. Y entonces, si ves aquí, por ejemplo, ¿cómo te diré? El artículo, puedes ver, por ejemplo, los caracteres de, ¿cómo se llama? ¿Arábigo se llama? Arábigo y también del que usan para escribir hindi. Ey, el hindi. No, no, no manches. Sí, 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 es que son cosas complicadísimas. Está bueno el artículo, después le voy a echar un ojito. ¿Algo más que saques de este artículo? Sí, o sea, como que las optimizaciones, Ey, inclusive mucha gente podría decir, como de que, pues está papas, ¿no? Pues tienes que cargar a memoria los caracteres y los vas a poder imprimir cuando los necesites, pero ey. no puedes cargar a memoria una imagen si no sabes en qué tamaño la vas a renderizar y no sabes el tamaño hasta que no Sí. estés en el editor de texto. Entonces, eh, hay una, hay una técnica que se llama rasterización Ey, para escalar imágenes, pero es costosa y es como muy opinionated. Está también interesante esa parte de cómo puedes optimizar memoria para un proceso donde tienes que hacer procesamiento de imágenes en nanosegundos. Está wow. chido esa parte. Ok, no, le voy a echar un ojo, se ve que está muy bueno. Y si quieres pasamos al que sigue. A ver, dime. eh, el artículo se llama What does it mean to listen on a port? ¿Qué significa el escuchar en un puerto? Yo creo que va muy de la mano del otro, ¿verdad? Sí, son parecidos en el sentido que el otro también es como una exploración de un tópico que damos por hecho. Este también, como que todo el mundo hemos creado un binario, algún ejecutable que Sí. se pone al escuchar en un puerto, pero no tenemos mucha como, eh, no sé, percepción de la profundidad del tema de qué significa escuchar en un puerto a nivel de sistema operativo. Y como supongo que valor agregado a este artículo, Ujú. lo dramatizan un poco. En vez de ser como un dump de información, como nada más te dan la información y ya, lo dramatizan como si fueran dos personas conversando
no sé, que están resolviendo una tarea para una materia de redes Ey, y están así como que, hey, pues mi ejecutable tiene que escuchar en un puerto y luego la otra persona se pone así como que, pero ¿qué significa escuchar en un puerto? Por eso el título. ya. Y luego ya se pone así como que, pues supongo que es esto. No, pero si fuera esto, tendría que pasar esto. Cuando uso Netcat, debería poder hacer tal. Y luego lo prueban en el Netcat y no hace lo que piensan. Y luego dice, Ay, hijo. pero entonces, ¿por qué estás comportándose así? Y luego ya en la misma dramatización sale como que lo googlean o le preguntan a un profe y luego traen más información así. Se me hace Ajá. interesante como si es un tema bastante denso, se me hizo interesante como ponerlo en este formato dramatizado. Entonces, es como esa combinación de eso y de que, pues, la verdad es otra cosa de la que damos por hecho y nunca le damos mucho pensamiento a cómo funcionan estas cosas. Sí, no manches, sí. Y luego son preguntas que te hacen mucho en DevOps. O sea, me acuerdo de una que también, o sea, se ponen muy ridículas a veces, pero hay unas de que sí te pones a pensar. Y luego te dicen, oye, mira, eh, imagínate que entras a una caja desconocida. ¿Qué comando utilizarías para escribir un archivo si no tienes, por ejemplo, cat? ¿O qué usarías para mandar un mensaje a la red si no tienes, por ejemplo, el de MSG o no me acuerdo cómo se llama el comando? Entonces ya ahí te ponen opciones y una de ellas es netcat. Entonces, ¿quieres escribir un archivo? No, pues haces netcat a un socket que apunte un archivo. Y así, porque todos son archivos en Linux. Entonces sí se Ese pone es, así medio. ese es el viejo adagio de que todo en Linux es un archivo. Todo el Linux es un Es, archivo, sí. me recuerda una entrevista que trabajo también que tuve para DevOps. Digo, yo Ey, ya tiene muchísimo que no le muevo a DevOps, pero en aquel tiempo tenía DevOps estaba dentro de mi currículum. cartera de, Ey, no sé cómo llamarle, no de herramienta. de, de mi estuche de monerías, digamos. Ándale. Entonces hice entrevista para una empresa, era una startup chiquita como de 10 personas, yo iba a ser el onceavo. Ey, Y todo su CI, todo su Continuous Integration, lo tenían en un rack de Raspberry Pis. Y los Raspberry Pis no los contactaban más que por Bash, por SSH. ey, Y me dijeron, pues queremos hacer estas modificaciones en los Raspberry Pis para que ejecuten estas rutinas. ey. ¿Cómo le harías para hacer el deploy de este script a todos los Raspberry Pis? Y, Hijo, y sí. me acuerdo que sí, así tuve que como fabricarme algo con Netcat. Bueno, no recuerdo exactamente qué implicaba la solución, pero recuerdo que usé Netcat. Por ahí va la cosa, yo creo que no les gustó mi solución porque no me contrataron, pero estuvo interesante. Sí, no, también me ha tocado unas así de despliega todo esto lo más rápido posible a X cantidad de servidores. No, pues así. Y si lo multiplicamos por 10, y básicamente les tienes que explicar qué es BitTorrent para que lo manden todo así. Pero no, 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 se ponen bien densas esas entrevistas. Por lo mismo de que pues, son cosas de muy bajo nivel, o sea, realmente la interacción de Ajá, programadores que saben este tipo de cosas por ejemplo, los que saben de sysadmin y todo eso, pues eso es un DevOps, digamos. Es la sí. intersección entre un programador y un sysadmin. Pero sí se pone así pesadote porque precisamente muy pocos programadores saben a bajo nivel qué está pasando en todos lados. Sí. Y aparte, digo, como que mucho de lo de DevOps de ahora es como de que ver infraestructura como código y te vas a lenguajes de un poco más alto nivel que estar haciendo las cosas en Bash. Ah, sí, Pero requieres entender qué hace Bash y cómo lo hace para poderlo emular en abstracciones más altas. sí, Y entonces no te vas a escapar de saber cosas en Bash, pero al mismo tiempo, o sea, a mí personalmente es lo que nunca me hizo clic conmigo, como de ey, que Bash como por sí mismo es bastante limitante. Me frustra, pero pues bueno, es un nicho, es algo que se necesita y hay gente que lo domina. claro, claro. Sí, no, sí, se ponen bien densas esas. Y luego, si quieres, pasamos al siguiente tema. A ver, traes de Server Send Events. La alternativa de WebSockets que deberías estar usando. A ver, este está bueno. Platícame. Sí, claro. Este ya es un poco más relacionado a trabajo también. Bueno, mi empresa tiene una implementación de WebSockets muy robusta Oh, porque es una aplicación de chat, pero aparte de eso es como la actualización no te estoy exagerando, de miles de componentes ay, hijo. dentro del UI de nuestra página web principal se actualizan en tiempo real. Entonces, tenemos miles de eventos aparte de todo el rollo del chat Sí, y mucha comunicación
con mucho detalle. Entonces, usamos WebSockets, pero Ey, este, WebSockets tiene muchas desventajas porque, por ejemplo, no está hablando, cuando usas WebSockets, lo que ey. haces es mandar una petición HTTP para cambiar el protocolo. Básicamente le dices, quiero usar WebSockets y ya él te responde, ah, sí, vamos a usar WebSockets, cambiamos el protocolo a tal y Ey. luego ya lo cambian. Pero, y yo siempre he sabido esto y este artículo lo pone muy, muy bien. Las desventajas de WebSockets es que no es HTTP. Entonces no tiene compresión, no tiene seguridad, no tiene diferentes cosas que ya están dadas en HTTP. Sí. Pero entonces, con la llegada de HTTP 2, hay una parte de la especificación que es Server Sent Events, Ey. que ya es como una forma de el servidor sin nada que inicie, o sea, el nada, no hay ningún trigger, no hay ninguna cosa que necesite iniciar la comunicación, sino que el server puede decidir enviar un evento así por sí mismo. Ok. Y entonces, esto es algo que se puede usar como para cosas o casos de uso donde el flujo de cosas que suben del cliente al servidor es bajo, pero el de servidor a cliente es alto, medio alto. Sí. Y, y está dado por especificación. Entonces, eventualmente, o más bien ya todos los browsers ya lo están soportando y te da todas las cosas que HTTP 2 te da, que es el multiplexing, que es este, Sí. la compresión, que es la seguridad, o sea, todo eso. Y se puede hacer todo lo del compresión, seguridad, todo eso en WebSockets, pero lo tienes que hacer a pata. Entonces, y son Oh, ya. herramientas de open source pesadas y son herramientas de open source opinionadas y no hay un estándar. Y entonces, como esto ya está estandarizado, te da muchísima flexibilidad. Ey. No, bueno, muchas garantías, perdón. No flexibilidad, sino garantías. Entonces, si tienes un caso de uso así, la verdad, estaría chido que lo explores. Ok. Entonces ya no están reventando la rueda para meterle todo lo que mencionas y supongo que el modelo de programación está un poco mejor desarrollado que el de WebSockets. La verdad no los he usado. O sea, fuera de cosas así como hazme un demo de un chat o cosas por el estilo. Ujú. Pero sí en producción, yo nunca he puesto un WebSocket, eso que ni qué. Lo que sí he hecho es mucho, ahorita por ejemplo estoy usando Event Sourcing y manejar eventos así con esas garantías que tú mencionas de que single time delivery y ese tipo de cosas, no, sí es una broncota implementarlas tú a mano. Entonces ya hay mucho vendor, digamos, hay mucho vendedor que ya te da ese tipo de cosas, pero aún así es un dolor de cabeza. Estoy Y inseguro. está bueno esto, así como para eh, ver qué es lo que sigue en la especificación de HTTP 2, qué incluye y como estas cositas que a lo mejor no están en el radar de mucha gente, pero hay Ey. que checarlas. Va bien, entonces pues les recomendamos que se echen un ojo. Vamos a poner esto en las notas del show. Pero es básicamente una mejor alternativa. Y me imagino que ya quisieron estandarizar eso y por eso los navegadores ya lo están soportando. Así es. Vientos, vientos. Entonces, si quieres, pasamos ahora sí un poco de los temas que tienen un poquito más de carnita. Espero no tardarme mucho. Pero bueno, si quieres, pasamos al siguiente tema. Traigo un link de monorepo.tools, así se llama el sitio web. No sé si nuestros escuchas eh, ya han escuchado del término monorepo. Esta cosa viene desde hace años atrás. Al menos yo escuché monorepos. ¿Qué te gusta? De las primeras compañías que escuché que usaban esto eran Google. Y, o sea, en ese tiempo, pues no, yo no le entendía mucho por qué tenían que hacer este tipo de estructuras, por qué tenerlo todo en un solo repositorio. ¿Y cuál era la diferencia entre lo que aquí le llaman polirepos? O sea, tener varios repositorios donde tienes todo ¿cómo te diré? Todo el software que se desarrolla y haces la integración. Entonces, yo cuando empecé en la parte de DevOps precisamente, eh, llegué a un lugar donde tenían un monorepo. Pero estaba fellísimo, o sea, era una cosa, ni siquiera era Git, en ese tiempo era una cosa que se llamaba, ay, ya se me olvidó esa cosa, pero ni siquiera se ven, era todavía más arcano, o sea, todo más oscuro, pero se cuenta que todo lo tenían en el mismo repositorio y todo era como una base de datos de MySQL, pero con modo append only, que en español vendría siendo de nada más de inserción únicamente. Y entonces lo que tenían es que tenían todos los repositorios de Java en ese solo repositorio
y luego ellos usaban Gradle para, como quien dice, generar todos los artefactos. Ahora, en un monorepo, yo no entendía por qué tenían esa estructura, pero ya después vas viendo así como que el tipo de características que te da. ¿Sí me entiendes? Y entonces aquí en este monorepo.tools realmente te dan una muy buena explicación de por qué lo haces. Lo haces por velocidad, primeramente también lo haces para integración, pero a modo de código en lugar de binario, porque también estar integrando binarios es un dolor de cabeza, pero sí hay mucha diferencia. Y ahorita en la chamba donde estoy, precisamente también tienen un monorepo. Entonces, ¿qué es lo que la ventaja que yo más le veo, al menos cuando estás en una startup, es que te ahorras un montón de broncas, digamos, de burocracia? ¿Por qué? Porque, o sea, también no te va a dar el tiempo de crear muchos repos para todas tus aplicaciones y luego meterle CI/CD a todos ellos. Aquí simplemente tú ya tienes tus aplicaciones dentro del monorepo y ya digamos, la estructura de CI/CD ya está creada para los otros repositorios. Tú nada más te tienes que acoplar, digamos, a poner tu código ahí y inmediatamente iniciar el proyecto con, ¿cómo te diré? Como con las convenciones que ellos ya tienen. Entonces es mucho más fácil de entender así. Bueno, pero hasta aquí lo que yo quiero hablar de monorepos. ¿Tú, Gerardo, alguna vez has trabajado con uno de ellos o qué has visto? Fíjate que no he trabajado yo directamente con monorepos, pero Ey, no me queda muy claro. De hecho, voy a leer el artículo ya después a detalle, ey, el sitio. Sé que lo usan en Google. Sé, por ejemplo, ah, son los pioneros y fue tan, digamos, tan sí, influyente, influenciativo. Sí, influyente. sí, o sea, influyó tanto que, por ejemplo, una de las bases de código más grandes que están por ahí es la de Microsoft, la de Windows. Es como Ah, sí. millones de líneas de código porque tienen lo de compatibilidad retroactiva y todo el rollo. Entonces, también hace poco leí un artículo donde Microsoft y, migró todo el código de Windows a un monorepo, Ey, porque antes también eran como repos separados donde eran proyectos que había contribuciones individuales o equipos que hacían ciertas cosas sobre su repositorio y sí. luego ya venía la integración de todos esos módulos. Pero pues creo que tiene sentido que Windows pueda operar como un solo repo dado el manejo tan fino de versiones que tienen que tener. O sea, si alguien introduce Ujú, algo que le dan la torre a una cosa, tienen que ser capaces de darle para atrás a toda la máquina del tiempo y decir, en este punto todo estaba bien y todos estos otros servicios también funcionaban bien. sí. Ahora vamos a ir compaginando a ver qué es lo que podemos rescatar de aquí, el cherry picking o como le llames. Ey, O sea, entonces me queda claro que sí es influyente. Am, ey. Ahora, lo que dices tú de velocidad, ahí no me queda muy claro que sí sea más veloz, porque pues es una monstruosidad. En realidad, tú nunca descargas el monorepo completo. Bueno, en los que estamos hablando de los que son estilo Microsoft, Google, Ey. no puedes darte el lujo de tener todo el código en tu máquina. Entonces, Ujú, tienes que explorarlo. Hay herramientas separadas que te ayudan a explorarlo, a buscar. La búsqueda de código como tal se convierte en otra cosa. Porque todo está versionado, todo tiene, por ejemplo, haces un commit ey. y ese commit sobrepasa todo el mundo que trabaje en cualquier módulo de cualquier parte del monorepo va a ver ese commit y va a tener que razonar de Sí, dónde viene ese commit y por qué ese commit está ahí. Y esa es la parte que no me queda muy claro de lo de la velocidad. Digo, a lo mejor hay algo que no estoy entendiendo muy bien, pero sí. es interesante toda esa dinámica y lo que siento que es el beneficio absoluto es eso, como ese control de versiones fino que se Ey. puede obtener de otras formas, pero siento que esto es más explícito, Ah, sí. como que Ay. es 100% explícito quién hizo qué, ahí está toda la historia de cómo ha evolucionado el código y simplemente si hay algo que se introdujo mal, Ujú, ya sabes cómo estaban las cosas en un punto en el que todo funcionaba, porque tiene que ir de la mano de una integración fuerte. O sea, a final de cuentas, no importa si el código está en un solo repo o no, pero si no tienes integración, pruebas de integración, pues ahí no va a haber un futuro muy bueno, pero dado de la mano el monorepo, que inclusive te va a hacer
posible que puedas retroceder el tiempo, inclusive a tener todas tus pruebas de integración en el momento en el que todo funcionaba a la perfección. No sé si va por ahí lo que tú leíste en el artículo. Sí, mira, o sea, yo te lo puedo platicar, pero si quieres vamos por partes. Una de las cosas que yo veo en un monorepo es, para empezar, tienes menos burocracia. O sea, déjamelo ponerte así, en una organización tradicional de las que yo he trabajado y he visto, tú, por ejemplo, empiezas y dices, voy a tener mi equipo de DBAs y tienen su repositorio para, pues, no sé, las bases de datos y los esquemas y todo lo demás. Tengo mi repositorio para el backend. Y entonces ahí es donde tienes tu backend monolítico y los de backend le empiezan a meter mano. Y luego tienes tu repositorio de frontend. Y entonces ahí pues están los del frontend y tienen su repositorio para el single page application o para la aplicación que quieren desplegar, o aunque sean muchas páginas, pero todos ellos lo tienen separado. Y luego me ha tocado, por ejemplo, organizaciones donde pues la ley de Conway está en tu contra, y entonces ahí tienes otro repositorio para los de QA, y ahí es donde guardan su código de pruebas, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que como la ley de Conway está en tu contra, cuando tú tienes que hacer un cambio en el backend que tiene que ir, digamos, relacionado con algo en el frontend, suponiendo agregas un campo y lo quieres desplegar en el frontend. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Implica que vas a tener que cambiar en bases de datos, agregar el campo. Y luego en el backend agregar el campo. Y luego en el frontend agregar el campo. Y luego en el QA vas a tener que también agregar el campo en las pruebas. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso ya de por sí implica un montón de burocracia si tú tienes a tus equipos separados. Pero si todos están en el mismo repositorio, entonces digamos que la persona, y esto está chido en los startups, por ejemplo, en el que estoy trabajando, de que si yo tengo un cambio que le pega a todas las capas verticalmente, yo puedo hacer ese cambio de forma atómica. O sea, en un solo commit se van a ver los cambios en todos lados, ¿sí me entiendes? En la base de datos, en las pruebas, en el frontend y pues donde se ocupe, ¿sí me entiendes? Y es un solo commit y se entiende, digamos, la relación que hay. De otra manera, tú tienes que estar como que orquestando los cambios para que entren en todas partes. O sea, primero haces el cambio en base de datos. Ok, no afecta nada, te vas al backend, haces el cambio, pero eso ya tiene que afectar el frontend y entonces el frontend se tiene que dar cuenta de los cambios. Entonces hay un montón de, digamos, en inglés hay un término que se llama cognizance. No sé cómo traducirlo en español, pero es básicamente qué tanto se conoce el software y sus interfaces entre los módulos. Entonces, en una compañía tradicional de esas que tienen todo separado y que la ley de Conway está en tu contra, tener ese tipo de separación es muy burocrático. No sé si hasta ahí quieres agregar algo. Sí, sí, creo que entiendo cuál es el beneficio. Por ejemplo, Sí, es genial eso de como que agregas un nuevo tipo de respuesta, un nuevo modelo, lo que sea, y se va a todas las capas. Va, entonces lo puedes meter en un solo commit. Eso se me hace genial. sí, Ahora, hay dos cosas. No sé si en la práctica tú ya lo hayas visto en acción, pero sí. por ejemplo, tal vez, dependiendo de qué tan grande es la empresa, la persona que está empujando ese commit no tiene la capacidad de contribuir aunque sean en un solo repo, no tiene la capacidad de contribuir a todas esas partes del sistema. No puede hacer los cambios en frontend, en backend, la infraestructura. O sea, sí, esa tajada vertical de todas las capas, a lo mejor esa persona no tiene esa capacidad. Y más si son, bueno, por ejemplo, más de un servicio. Y esa es la otra cosa. El hecho de que tengas un solo repo no quiere decir que tengas un solo servicio. Ajá, A lo mejor puedes tener un solo repo, pero tienes servicios que salen de ese repo, no sé, unos sí. 5 o 10, dependiendo de qué tan grande sea tu operación. Tampoco el tener un solo monorepo garantiza que haya deployments síncronos, por ejemplo. Entonces, de todos modos tienes que orquestar de que, este servicio se va a hacer deploy primero, porque si se le hace al otro, va a hacer el request con el nuevo tipo y el otro servicio todavía no va a conocer ese tipo porque todavía no tiene el deploy, Sí. independientemente de que si están en el mismo repositorio o no. Ok. Entonces, eso también es un punto, pero ahí creo que ahí son problemas como que un poco separados. O sea, si tú tienes servicios que a la hora de cambiar se quebran las interfaces con el siguiente y no son retrocompatibles, pues siempre vas a tener esa bronca. Así como tú dices, tengas monorepo o no, vas a tener esa bronca. Ahora, la facilidad es que en el monorepo tú haces un solo commit y tú puedes desplegar todo a la vez, porque el commit, digamos que es como que el evento que dispara ese tipo de orquestación en tu CI/CD.
O sea, tú ahí tendrías que decir, mira, cuando se haga un commit, asegúrate de que todo se despliegue. ¿Sí me entiendes? Y pues eso ya también es una bronca de escala. Ahora, los monorepos, por ejemplo, yo hago la analogía con Google cuando dio a conocer el monorepo con Kubernetes. O sea, era una ventaja competitiva de ellos. Por eso es que lo tenían tan secretivo, ¿sí me entiendes? O sea, no querían decir, miren, tenemos Borg y Borg jala así y pues haz de cuenta que tú con unos teclazos ya puedes disparar cargas de trabajo globalmente. Entonces ahí es donde yo veo que tanto Kubernetes como el monorepo era una ventaja competitiva de ellos y por lo mismo ellos tenían herramientas que funcionaban para eso. Ahora, en la página esta de monorepo.tools, ahí también te dice de herramientas que trabajan como monorepos, como por ejemplo Basel, que se supone que es Bazel, que es la herramienta que desarrolló Google. Y yo lo he visto en cierta medida en Gradle, de que son herramientas que leen ese tipo de dependencias, así como tú dices, de que mira, tengo este repositorio que es el de base de datos. Yo quiero que cuando se le haga un cambio, tú construyas automáticamente este otro proyecto, aunque sea en el mismo repo, quiero que me construyas el backend. Y cuando el backend se construya, quiero que me construyas los frontends que tenga de cliente. Entonces ahí es como que una herramienta que te permite ver ese grafo de dependencias y hacer el CI/CD de tal manera de que todo se vaya junto. ¿Sí me entiendes? Con la idea de que el commit que estás haciendo va a ser el evento que va a ser. Ahora, obviamente siempre hay errores, se te puede ir de que en un commit no se fue todo, pero obviamente si haces un commit en cierta parte, pues simplemente nada más va a hacer aquí lo que dice el Distributed Computation Caching, que es básicamente decir, mira, hiciste un commit aquí en este repositorio, significa que le pegaste a este servicio y por lo tanto, o en este árbol del monorepo, y por lo tanto voy a desplegar nada más este servicio, si no tiene dependencias. Entonces ese es el tipo de cosas que digamos con un monorepo así se me haría más fácil orquestar eso que con un polirepo, ¿sí me entiendes? Y es precisamente porque, a ver, ¿cómo escuchas que, que por ejemplo, tú tuvieras todas estas capas separadas? ¿Cómo escuchas un commit en base de datos para saber que tienes que desplegar otra vez este backend? ¿Y cómo escuchas un commit en el repositorio de backend que te despliegue ahora el frontend? ¿Se me entiende? Se me haría mucho más difícil orquestar eso que tenerlo en un monorepo. No sé si hasta ahí medio me doy a entender. Sí, sí, creo que respondiste mis dos. O sea, a final de cuentas, tiene que haber una cascada De eventos. de deployments, Ey. pero a final de cuentas, los deployments se va, es más fácil de decirles, haz el deployment de este commit en todos lados, aunque haya una precedencia, pero es más fácil. Ujú. Y no hablaste de eso, pero sí veo un mundo en el que, bueno, a lo mejor es una iniciativa donde se está metiendo una nueva interfaz, se está metiendo algo, un modelo nuevo y va a tocar todas las capas y a lo mejor no hay alguien que sea responsable de todas las capas, pero más, por ejemplo, haces un branch, bueno, habías hablado del máster, de hacer siempre desarrollo en máster, pero ese era otro episodio del podcast, pero digamos que estamos Sí. en el mundo donde haces un branch Ey. y varios desarrolladores contribuyen a ese branch que saben cómo está el código en esas capas, luego le haces un squash y luego ya lo metes como un solo commit y no hay nada de problema en que haya más de un autor para un commit que vaya a afectar varias capas al mismo tiempo. O sea, entonces, dados esos dos escenarios, creo que lo que estaba diciendo al principio queda saldado. Este, sí, sí veo los beneficios. Ahora, Ok. ¿será fácil pasar de un mundo polirepo a un mundo monorepo? Sí, viejo. Es que ahí te va, mira. Por ejemplo, tú hablabas de Trunk Based Development. Y algo que he visto que es que van casi, casi juntos. ¿Por qué? Bueno, en el libro de Software Engineering en Google hay una parte que me encanta citar, precisamente por este tipo de cosas, que dice políticas que escalan y políticas que no escalan. Entonces, digamos, un modelo de branching tradicional no escala con tu compañía. Porque, por ejemplo, tú dices, mira, vamos a crear un branch para este feature. ¿Qué pasa cuando tienes una compañía que está desarrollando cientos de features a la vez? ¿Sí me entiendes? No escala. O sea, tienes que tener mucha infraestructura, mucho CI/CD, tu CI/CD muy maduro para poder hacer ese tipo de cosas y que tú digas, pues estoy haciendo las integraciones o con master o estoy sacando binarios y ese tipo de cosas pues no escalan, digamos, cuando tienes 10 personas está fácil, pero cuando tienes 1000 pues no. ¿Sí me entiendes?
Entonces, esa es una cosa, casi siempre los veo de la mano. Veo de la mano un monorepo y trunk based development. Lo que pasa es que con Git cambió el status quo y ahora digamos que el status quo es hacer branches. Pero antes de eso, por ejemplo, yo trabajé mucho con SVN y en SVN era directo todo al trunk. ¿Sí me entiendes? Por eso le llamaban trunk based development. Entonces, hasta ahí en esa parte sí entiendo así como que digamos, ¿qué también escala? Pues realmente es que sí escala mejor que tener branches. ¿Y qué tanto escala un monorepo? Yo pienso que escala también mejor que tener un polirepo, porque también es mucho menos, ¿cómo traducir eso? Overhead. Es mucho menos desperdicio o Recarga. sobrecarga de CI/CD, porque tienes que tener menos pipelines, tienes que tener menos lock steps, o sea, puntos en tu pipeline se corte, tienes que tener menos integraciones, tienes que tener que validar menos binarios, ese tipo de cosas. Ahora, Sí, dime. perdón que interrumpa porque creo que siento que vamos a saltar. No me queda muy claro esa parte. Tú dices que van de la mano. Yo no Sí. sé, porque por ejemplo, si una persona tiene cambios a diferentes capas de tu monorepo y los mete de un solo golpe, pues va, eso es trunk-based development, está válido y le puedes dar rollback. Pero, ¿cómo coordinas cambios que tú quieres que entren como una unidad? O sea, son cosas que tú les quieres dar rollback al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo le haces Sí. para introducir un cambio así, pero que tenga que ser con colaboración de más de una persona? Ah, sí, sí, sí. Ahí es el rollo que todavía no me hace clic. Es que también le acabas de dar ahí a un buen punto. Por ejemplo, Trunk-Based Development monorepos y en lugar de hacer rollback, hacer roll forward. Creo que también esto ya lo habíamos hablado en ese mismo episodio. Pero diseñar una estrategia de rollback, ahorita ya me está doliendo la cabeza nomás con lo que me acabas de decir. O sea, ¿cómo diseño ese tipo de cosas? Sin embargo, hay estrategias de diseño de software, como por ejemplo el mentadísimo principio de OCP, de Open Close Principle, en donde tú nada más vas agregando funcionalidad en módulos separados sin tener que estar cambiando la funcionalidad, porque eso implica que si algo sale mal, tienes que hacer un rollback. ¿Sí me entiendes? A ver, entonces yo daba mucho este ejemplo también. Eh, ¿Qué pasa cuando tienes en tu base de datos, y vuelvo al ejemplo del nombre, tienes apellido paterno y apellido materno y luego tienes otros campos para los nombres? Y luego tú quieres ya ahora sí volverlo todo en un solo campo, en un solo nombre. Y luego ya diseñas eso de tal manera que es un nuevo campo. En la migración de base de datos quitas los otros campos y los metes en uno solo. Y luego en el backend haces lo mismo, y luego en el frontend haces lo mismo, haces el desarrollo del feature. ¿Cómo le das rollback a eso si ya destruiste los campos? ¿Sí me entiendes? Ah, es que para eso te apoyas de feature flags y del principio de OCP. Metes el nuevo campo, que nada más va a ser el nombre, y vas a dejar los otros campos así como están. Y entonces con un feature flag, tú vas a decirle al backend, oye, mira, este feature está prendido, entonces utiliza este campo para el nombre en lugar de los otros 4. Y en dado caso de que tengas que hacer, entre comillas, un rollback o que algo salió mal, apagas el feature flag y le dices, ¿sabes qué? Empieza a usar otra vez los campos antiguos porque esto salió mal y ya no lo quiero usar. ¿Sí me entiendes? Pero esa es una estrategia de roll forward que es mucho más fácil de, digamos, de razonar que un rollback. Una estrategia de rollback buena a mí se me hace dificilísima. Y con este Sí. tipo de herramientas como Trunk-Based Development, como Feature Flags y lo demás, a mí se me hace más fácil desarrollar software así porque es nada más cambios incrementales que no son destructivos. Porque ahí el detalle con los rollbacks es que cuando haces un cambio destructivo, pues cómo le das digamos, la operación de compensación. No sé si me doy a entender hasta ahí. Sí, sí, sí te das a entender. Ujú. Es nada más como aceptar la noción y me quedó claro con lo que dices de cambios destructivos. Y Ey, bueno, en lo de base de datos se entiende muy bien, sí, pero eso también aplica para, por ejemplo, quitar un feature, hacer deprecation, digamos. Es un cambio destructivo si lo que haces es quitar el código viejo y poner el nuevo en de un solo paso. Pero sí. si lo quieres hacer sin ser cambio destructivo y habilitar estos flags, tienes que tener la versión del código vieja al mismo tiempo que la versión del código nueva y hacer que tu código, dependiendo, no sé, 1, 2 o 10 puntos diferentes, Sí. esté escuchando esta bandera, este flag, Ajá. y decida cuál de los dos flujos, en tiempo real, decida cuál de los dos flujos usar. Eh, es como que el trade-off
o bueno, el balance que se tiene que tomar en cuenta, Sí, porque vas a tener 2 versiones de un código parecido, dependiendo, por ejemplo, si es un deprecation o un improvement, ajá, vas a tener dos versiones de ese código en tu máster al mismo tiempo. sí, Lo cual, eso va a depender ya de cada persona si es algo que están ajá. dispuestos a hacer por el bien de un roll forward strategy. Sí, no, y fíjate, hay muchas técnicas para eso. O sea, primero, no sé si has visto Istio. Entonces, Istio también tiene así como una especie digamos, de utilidades para ayudarte a hacer ese tipo de cosas. De que, mira, mándale tráfico a esta versión y si todo sale bien, quédate en ahí. Y si no, mándale tráfico a la otra versión. Pero esa es integración binaria. Cuando yo hablo de feature flags, yo te estoy diciendo, mira, no hagas versiones. Manda un solo binario, pero que tenga los dos códigos. Y así, literalmente en el código es un if que te diga, si este feature flag está prendido, vete por este camino, que es el que está usando un solo campo. Si el feature flag está apagado, regrésate al camino anterior, utiliza digamos, este otro camino que está usando los cuatro campos y así simplemente despliegas un solo binario. En realidad no te estás preocupando de versiones. De hecho, hay una plática que a mí me influyó mucho de Netflix, cómo es que ellos manejan ese tipo de cosas y acá el cuate del que lo habla lo voy a poner en las notas del show, se llama Netflix, Dependencies Distributed Code and Engineering Velocity. El cuate te dice, mira, es que realmente a ti no te importan las versiones, a ti lo que importa es que jale, ¿verdad? Con un feature flag tú no tienes que estar haciendo versiones, simplemente tienes la versión que está en producción y la versión que estás probando para ver si cambias la que está en producción y listo. Y así es como yo diseñaría, digamos, una estrategia para hacer eso. Pero hay muchos otros tipos de formas de hacer eso. O sea, te digo, está esto y te cambia el tráfico dependiendo de, por ejemplo, de errores. Puedes decir, mira, si pasó del 80% de errores las peticiones, regrésate a la otra versión. Cosas por el estilo. Pero yo sé que hay técnicas para hacer eso. La más moderna que yo sé es feature flags. Y feature flags que no tengan cache, un caché, digamos, de que yo la pueda pagar en producción ahorita e inmediatamente yo vea en producción reflejado el cambio de flag. ¿Sí me entiendes? Hasta ahí todo Sí. bien. Sí, sí, no, y son cosas que creo que en mi caso personalmente sí tengo eso como en mi estuche de monerías ahí disponible. He hecho deployments donde hacemos feature flags e inclusive flags que no son binarios de true o false, sino que son de porcentaje. Es porcentaje del tráfico se va por Ándale. este lado, este otro porcentaje se va por este otro lado. Nada más, sí, o sea, es lo que te digo, porque me ha tocado, tienes que tener disciplina también, porque luego, bueno, no quieres tener código muerto ahí. A lo mejor ya el- tu flag, todo tu deployment fue exitoso, no tuviste que hacer el cambio de la bandera para regresarte al antiguo código y ya todos están Sí. contentos. Entonces está ahí ese código, digamos, muerto. Ya pasó un tiempo, ya sabes que no vas a necesitarlo Y lo y tienes quitas. que ser muy diligente de verdad quitarlo, porque si Sí. no tienes presupuestado ciclos para que los ingenieros remuevan eso, después se vuelve de que esto porque está aquí, esto no está documentado, esto no tiene, Sí. no entiendo. O sea, tienes que ser muy diligente. Entonces, Sí. obviamente es algo que de verdad siempre quieres hacer, pero Ajá. con este tipo de estrategias tienes que doblemente ser diligente con eso. Sí, precisamente yo he estado en lugares donde utilizamos mucho automatización para ver este tipo de cosas. O sea, yo me acuerdo en un lugar teníamos una especie de lector de configuración y nosotros utilizábamos en ese rato, creo que era Consul, para distribuir configuraciones. Entonces, básicamente esa pequeña cosita me decía, hey, ve a Consul, tráete los feature flags y dime cuál ha estado prendido más de un mes. Y ahí sí como que, mira, después de un mes nosotros como que consideramos que este feature ya está estable, esta característica ya está estable, entonces ya podemos quitar el código de la versión anterior. Pero sí tienes que ser muy diligente. Otra vez, si la ventaja que yo le veo a un monorepo es que cuando vas a quitar ese código lo vas a quitar completito también todo en un commit. Cosa que no puedes hacer así en polirrepos, porque en polirrepos otra vez vas a tocar muchas capas y dependiendo de cómo está la organización, te digo, la ley de Conway juega en tu contra en lugar de ayudarte. No sé si hasta ahí me doy a Sí, entender, no, pero totalmente sí. de acuerdo, Ujú. totalmente de acuerdo. Y realmente estamos hablando así como que de cosas que nos ayudan con el tipo de monorepo, pero el monorepo también te da otro montón de ventajas y desventajas. O sea, como decimos aquí en la industria del software, todo es un trade-off, o sea, todo lo tenemos que poner en una balanza. Entonces, por ejemplo,
otra vez, burocracia, yo empezaría siempre con un monorepo porque hay menos burocracia. Los feature flags, strong base development también son cosas que te ayudan a quitar la burocracia, pero la estás cambiando, digamos, por la necesidad de ingeniería un poco más, más desarrollada. O sea, también algo que estaba viendo, por ejemplo, ahorita estoy tomando unas clases de arquitectura. Y algo que también decía el arquitecto es, mira, pues es que no vas a poner un equipo que no tiene experiencia con un monorepo. ¿Por qué? Porque un monorepo realmente es un concepto, otra vez, relativamente nuevo, porque la mayoría de las empresas que lo usaban lo tenían como su ventaja competitiva, entonces eran muy secretivas. Entonces tú no vas a poner un equipo de gente con poca experiencia a hacer monorepos, porque vas a tener un montón de batallas. Y los monorepos, no, pues no es, digamos, el Silver Bullet, no es la bala de plata que te va a resolver todo. Tienes que tener muchas cosas y, por ejemplo, aquí en la presentación esta de Netflix que les comentaba, decía, pues es que todo está en un solo repositorio, tienes integración en fuente, no hay versiones, tienes que evitar tratar de hacer versiones sin usar feature flags, cambios atómicos, pero sí tienes mucho lo que le llaman en inglés lockstep deployments. O sea, tienes que tener una batería de pruebas exhaustiva para decir, hey, este solo commit hizo el cambio en todos estos lados y yo tengo que tener la capacidad de probarlo en todos los ambientes. Hasta en producción. Hay muchos que no les gusta oír eso de que vamos a probar en producción, ¿no? En producción es el único lugar donde deberías de probar porque es el único lugar que importa. ¿Sí me entiendes? Puedes hacer pruebas en débil o demás y sí ayudan a tener un poco más de confianza, pero al final de cuentas es producción el que cuenta. No sé si hasta ahí me doy a entender. Sí, y hay pruebas no destructivas en producción, las que le llaman que el smoke test, y de todas Ey, las tienes que hacer, y si tu ámbito donde te estás desarrollando te permite tener alguna como que cuentas, o no sé, apoyo esa noción, no es el tema, no es el punto ahorita, pero apoyo esa noción de que no es como, oh, hice prueba en producción, no, no, se sí, va a caer el cielo. Creo que hay pauta para algo así. sí, es que sinceramente es el status quo. O sea, antes de Git, el status quo era usar trunk based development. Y ahorita le dices a alguien usar trunk based development y parece que les estás hablando del diablo. Así gacho. Sí, y es mucho como sí, pues es la costumbre. Sí, Dijo Juan Gabriel, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que las best practices. sí, exactamente. Porque, pues, por ejemplo, yo he visto así gente y lo hablamos otra vez en el anterior. Luego no está ese meme de que hay alguien que dice, no, el cuate que hace branches, incluso cuando está trabajando él solo y en su propio código. ¿Sí me entiendes? Entonces dices, no manches, o sea, Ujú. ya está tan incrustado en el colectivo Sí, que en el, digamos, en el pensamiento colectivo que ya no ves otra forma de hacer las cosas. Entonces, sí. este tipo de Ah, cosas como el monorepo, mucha gente dice, no, es que yo no entiendo por qué meterías todo en un solo repositorio, cuando en realidad o sea, hay ventajas y desventajas, pero yo pienso, igual que con Trunk Based Development, que hay muchas ventajas más de las desventajas. Y ahora que lo están abriendo y que hay más tooling y todo lo demás, yo pienso que empezar ya con un monorepo ya es más factible que antes. ¿Me entiendes? sí. Y ya para finalizar en este tema, bueno, por lo menos de mi Sí. parte, preguntaba al principio de qué piensas acerca de pasar de un polyrepo a un monorepo. Y bueno, sucede que tengo A ver. forma de saber que en Amazon, am, Uh, tuvieron ese problema. Tuvieron ese problema de que sí, ven los beneficios del monorepo, pero pues ya tienes un equipo de 20,000 desarrolladores con probablemente 10,000, 20,000, 30,000 repos. Entonces, ¿cómo lo haces? Lo hicieron por afuera, hicieron como una cáscara, como un shell. Y oh, a ver. no estoy seguro cómo funciona, pero es posible como hacer esas contribuciones a más de un repo, atarlas con ellos le llaman versión set o algo así, y que eso se publique como el nuevo estatus del polimonorepo. Está interesante, o sea, es un LOL. problema interesante y lo resolvieron así, o sea, en vez de hacer todo desde cero, migrar o hacer un despapalle ahí, lo que hicieron fue hacer como un Chrome, como un cascarón ahí que les permitiera obtener un resultado similar. Te digo, tiene sus formas diferentes de actuar, o sea, es una bestia diferente, pero te da muchos de los mismos beneficios. Sí, no, y te digo, afortunadamente nuestras herramientas están evolucionando. Git. Git también,
en algún momento escuché que tener monorepos con Git, y yo me imagino que le pasó lo mismo a Microsoft, era un desastre. Y luego, es que esa también es otra cosa, que las compañías como Google y Microsoft tienen, digamos, recursos infinitos de ingeniería. Entonces, cualquier desventaja que tú tengas, tarde o temprano le metes ingenieros de la empresa y esa desventaja va a desaparecer. Por ejemplo, ellos tenían así de que, mira, ya no vas a tener que hacer checkout del monorepo completo, ya nomás de una parte del monorepo y lo vamos a hacer como un virtual file system en donde tú te descargas esa parte nada más y entonces no tienes que estar batallando con todo el repositorio. Y luego también Git introdujo hace poquitito, no me acuerdo, bueno, igual no fue hace poquito, pero el sparse checkout, que también era así como que era mucho más rápido trabajar con repositorios de varios gigas de información. Entonces nuestras herramientas van evolucionando precisamente porque las empresas abrieron este tipo de técnicas y tecnologías para que nosotros trabajemos, ¿va? Y ya es Me, todo lo me, que... me recordó a, bueno, una anécdota con monorrepos, hablando de monorrepos. Ey, Hay otro caso en el que, por ejemplo, digamos que tú eres responsable de un servicio, ese servicio está en el monorepo, y alguien metió algo, no sé, alguna cambio pequeño a un modelo o a una forma de enviar datos que, pues en realidad no causó ningún problema, no hizo que las peticiones, el tráfico se viniera abajo ni nada, o sea, algo muy imperceptible, un como de correctitud de los datos. Pero pasaron meses y lo descubriste. Entonces, ey. no tienes idea de por dónde te llegó. Y lo que esta persona tuvo que hacer, bueno, o no sé si haya mejores formas de hacerlo, digo, El fue virtual... con las herramientas de Google internas, entonces Ay, sabrá Dios cómo están, pero dice que tuvo que hacer un binary search de los commits. Básicamente dijo, pues creo que la última vez que supimos que esto estaba bien fue hace 2 años. ey. Entonces vamos a tratar de hacer deployment de hace un año, a ver si todavía está el problema. Y lo vamos a Sí, hacer el deployment de hace un año y medio, a ver si todavía está el problema. Y luego no, un año, 3 cuartos, y así, sí. para por fin de poder encontrar el problema. No sé si sea algo exclusivo de Google o lo tuvo que resolver así por algo exclusivo de Google, o de plano los monorepos también te pueden meter goles así. Tienes que ser diligente, es lo que habíamos dicho. Sí, sí, un Git bisect sí lo he usado varias veces. Pero bueno, ese es otro tema mucho más extenso. Nos queda poco tiempo. No sé si quieres hablar del siguiente tema. Igual nos vamos rapidito. Em, yo me encontré este artículo. Se llama It's a Bloodbath. US Companies Pillaging Latin America Tech Talent. Um, bueno, pues me encontré digamos, este artículo porque ahorita en las encuestas de Software Guru, en el Pedro Galván, a quien le mando saludos si nos está escuchando, haz de cuenta que él decía, no, es que me estoy dando cuenta de que ahorita los seniors se están viniendo acá a México con un salario de Estados Unidos. Y luego alguien más en el mismo thread creo que puso este artículo y dijo, ¿sabes qué? No nomás los seniors, todo el mundo se está yendo remoto desde Latinoamérica con salarios de Estados Unidos y eso hace que las empresas acá en Latinoamérica, en México, Sudamérica, todos los demás lugares no puedan encontrar talento porque obviamente no pueden competir con los salarios. Ahora, yo doy mi perspectiva porque esto se parece mucho a mi caso. Yo estuve cerca de 7 años en Estados Unidos y no se las voy a hacer así muy dramática, pero tuve un problema de salud y después de ver lo que cuesta pues el healthcare, los servicios de salud allá, sinceramente yo dije, no, tengo que tener una estrategia de salida, porque realmente, o sea, yo estaba ganando 6 cifras, digamos, o sea, no era un salario cortito y aún así me desestabilizó gacho ese pago. Entonces dije, no, pues porque realmente si lo ves de esta manera, no te vas a volver más joven, ¿verdad? Y ese tipo de servicios para mí sí son importantes porque son los que me dejan dormir, digamos. Y en Estados Unidos no me dejaba dormir la idea de que me podía volver a pasar y podía quedar en bancarrota. Entonces, sinceramente, pues yo busqué mi estrategia de salida. Afortunadamente encontré dos compañías que me hicieron el paro, una canadiense y una estadounidense, que me dijeron, Miguel, ir a donde tú estés, me vale gorro, eh, yo te pago hasta más de lo que te está pagando tu compañía, pero trabaja conmigo. Le dije, ¿y si Y me voy a...? eso, Perdón, perdón por interrumpir, y eso sí. fue antes de COVID.
S no, eso fue poquito, después de COVID. O sea, yo todavía duré en Estados Unidos el año que el 2019 y 2020. Para 2020 ya me salí y precisamente, también, o sea, dormí más a gusto, o sea, estando aquí en México que allá, porque allá realmente si te pega COVID, y cada quien habla como le va en la feria, ¿verdad? Muchos me han dicho: "No, pues a mí me salió en $500, creo que pagué $2000 por esto y por lo otro". A mí sí de plano me desestabilizó, o sea, la bronca esa. Y entonces yo tenía mi estrategia de salida y dije: "No, me quiero ir para acá". Y cuando salió el COVID dije: "Ay, qué bueno que estoy aquí en México", o sea, ah, al menos puedo pagar, una hospitalización, digamos. Yo sé que no todo el mundo puede, pero yo diría, no me desestabiliza una hospitalización aquí, y allá en Estados Unidos, pues, me pasó eso y me desestabilizó completamente. Ahora, regresando al artículo, otra vez lo cuento desde mi perspectiva, yo me regresé a México precisamente por eso. Porque con el COVID se abrieron oportunidades de que: "Miguel, donde quiera que estés trabajando, yo quiero que trabajes conmigo, por favor, ¿dónde quieres trabajar?". "No, pues desde México". "Okey, voy a crear una empresa que literalmente te va a mandar tu sueldo por un wire, y tú allá en México, tú te amarras con tus impuestos". Obviamente, pues, ya tengo el contador así me dijo: "Mira, vas a pagar más o menos este porcentaje de impuestos, bla, bla, bla", pero sigue siendo un sueldo altísimo, ¿sí me entiendes? Ujú. También estuve entrevistando en México, ¿para qué les echo mentiras? Estuve entrevistando en México y no encontré nadie que me pudiera dar ese sueldo, así, literal. Em, ¿Qué fue lo que pasó? Entrevisté con las empresas, picudas, digamos, donde decía: pues el sueldo más alto que me puedan dar no se comparaba con el sueldo que tuve. Ujú. Sí, Aún después de impuestos. aún después de impuestos, o sea, y con las prestaciones y eso que me iban a pagar, seguros gastos médicos mayores y menores. O sea, yo hice cuentas, yo pagando mi seguro de gastos médicos mayores y el de menores, y con lo que me iba a sobrar y con el sueldo que me daban, realmente era como un tercio de lo que me estaban pagando en otras. Entonces, yo les digo, yo hice eso, yo me regresé para acá, para México, y sinceramente me creo que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, así literalmente. Rechacé una green card, rechacé que me dieran, trabajo allá en Estados Unidos y demás, para regresarme aquí con un sueldo de allá de Estados Unidos. Y luego me doy cuenta de que, pues, hay un montón de raza que también está haciendo la misma. O sea, no creas que es una comunidad pequeña, ¿no? O sea, por ejemplo, en Devs Community yo sé que hay mucha gente así. Y hay gente que dice: "No, sinceramente yo prefiero vivir en otro lugar, como Canadá, Europa, ese tipo de lugares. No me van a pagar tanto, pero aún así, pues, la calidad de vida es mucho mayor", ¿sí me entiendes? Y ahorita los juniors que saben inglés, casi pueden empezar a trabajar en ese esquema y realmente, pues, van a ver el disparo de sueldo que hay entre una y otra. No sé Sí. hasta ahí, ¿tú qué me puedes decir? No, pues te puedo decir que es cierto y lo he visto también de primera mano. Este, Mi esposa trabaja en una empresa de tech también y tienen partners, bueno, sí, como empresas que también hacen soluciones de tech conjunto con un proyecto open source. Está ahí interesante el asunto. Pero esos partners se han atrasado con sus contribuciones precisamente por eso, porque se les fue toda la gente. Toda la gente se les fue, no hay quien atienda los proyectos. Y, y el CEO, bueno, fundador de una de esas empresas, tuve la oportunidad de platicar con él y me dijo exactamente pelo por pelo lo que me acabas de decir tú. Este, no hay forma de competir porque pues las empresas Sí, mexicanas, latinoamericanas no tienen ese capital. Entonces, va a pasar una de dos cosas. Este, Todo lo de tech se va, se va, se va a venir haciendo desde con gente que no sepa inglés. sí, Creo que sí, o sea, sí, pues lo que dices, juniors con inglés se van a venir para acá remoto y van a armar la grande, pero no todo el mundo le mueve el inglés o no todo el mundo está conforme. Entonces, sí, pues ahí va a tener que ser como ese nicho. sí, no manches, sí. Y, no, Perdón. adelante. Sigue. La otra cosa es que va a haber mucho cambio de empresas de tecnología van a cerrar. Creo que el amigo con el que hablé dice, pues no voy a cerrar, pero voy a reducir mi operación drásticamente si Sí, esto sigue así los siguientes meses. Y creo que va a haber muchas que no se van a poder dar ese lujo y van a tener que cerrar. sí, pues, Y entonces las mm, necesidades tecnológicas para Latinoamérica, si son grandes, las va a tratar de atacar alguien desde acá. Y sí, es lo que va a pasar. Y va a ser interesante, ¿no? Como alguien contratando, por ejemplo, en México, contratando desarrolladores en México,
para una empresa americana que esté resolviendo casos de uso mexicanos. Eso va a ser alguien que trabaje en algo así, va a ser muy interesante. Sí, no, pues, por ejemplo, yo antes no era, yo estaba en una consultora, de esas que siguen el mentado follow the sun, y créeme, o sea, al menos en los proyectos donde yo estaba, primero era mucho, latino, que nos trajeron para Estados Unidos. Y era así de que no, pues es que aquí no te tenemos que pagar tanto. O sea, mi sueldo era reducidísimo comparado a un senior allá, nacido en Estados Unidos, digamos. Pero digamos, la empresa decía, no, pues entonces sí le estoy ganando, le estoy ganando varios dólares a esto. Y luego ya después se empezó a encarecer el mercado y abrieron sus oficinas, creo que en Brasil. Porque en Brasil cobraban todavía menos que en México. Por alguna razón, no estoy muy seguro, pero al menos sí nos dijeron, es que un desarrollador en Brasil me cobra la mitad de lo tuyo. Y luego se empezó a poner caro en Brasil. Y luego la empresa dijo, no, ahora los vamos a mandar a China. ¿Quién se quiere ir a China? Y ahí fue cuando viajé varias veces a China. Y el detalle ahí es que dijeron, no, pues ahora China nos cobra un tercio de lo que cobras tú en México. ¿Sí me entiendes? Entonces se encareció mucho el mercado de tech aquí en México. Y yo nada más estaba viendo así, bueno, ¿y ahora para dónde va a saltar la bolita, verdad? Porque pues tienen que irse al lugar más barato, de tanto de vida como de sueldos. Pero ahorita, pues aquí en México se está poniendo carísimo porque todo el mundo puede acceder a un sueldo de Estados Unidos. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, sí se pone feo. Ya está en el mismo artículo, lo dice. O sea, hay startups y empresas grandes de aquí de Latinoamérica que siguen perdiendo un montón de personal por lo mismo. Y yo, por ejemplo, yo me cuento entre las personas que se regresó de Estados Unidos, pero yo sé que hay muchas personas que dijeron, no, es que pues con un sueldo de Estados Unidos, mejor yo me voy a Canadá o me voy a... Ahorita también estaba un paraíso fiscal, ¿cómo se llama? El que está a un lado de España, recuérdame. Am, Portugal. las... Ah, ya. Sí, entonces Portugal también es un paraíso fiscal ahorita porque le permite a todos los freelancers nomás pagar como 20% de impuestos. Entonces también tengo muchos, precisamente de la empresa donde estaba, era una cooperativa, entonces literalmente te dicen, no, pues, sabes que para pagar menos impuestos, vete a vivir a Portugal de freelancer y nomás pagas 20% de impuestos. Y ya esa lana que hiciste, tú te regresas a tu país y no sé qué, y pues ya no tienes que pagar impuestos de eso porque pues en tu país no se cobran impuestos por reimportar el dinero, digamos. Y sí, pues era una estrategia viable y realmente así un montón de personas hicieron eso. O sea, se fueron como 6 o 7 personas. Digo montón porque era pues casi el 30% de las personas que estamos trabajando ahí. Y yo sé que hubo un montón más de personas que se fueron para allá. Entonces están poniendo las cosas muy peliagudas en cuanto a los sueldos y la gente aquí. Y precisamente ahí mismo decía en el artículo, así como tú decías, mira, pues, si no saben inglés, mejor porque así no me los pueden robar. ¿Sí me entiendes? Se pone muy, muy Así feo. es. No, y esto simplemente se aceleró. Creo que ya había una disposición a hacer cosas así. O sea, cada vez había un poco más empresas dispuestas a decir, ¿sabes qué? Va, remoto, me la rifo, no hay problema. Eh, Pero ahora con COVID se aceleró todo. O sea, sí, está fuerte, sí, pero sí. sí, yo sí vi muchas más oportunidades de trabajo remoto global, porque antes estaban de trabajo remoto, pero dentro de Estados Unidos. Y era así de que, bueno, pues me voy a Texas donde no te cobran impuesto, te cobran impuesto federal, pero no te cobran impuesto estatal. Es como que te queda más dinero en el bolsillo. Y Texas no estaba tan caro en ese tiempo, pero aún así, pues no hay diferencia entre venirte aquí a Latinoamérica donde vas a gastar un tercio y vas a vivir así como rey, así literal. Pues bueno, el sueño mexicano. Ey, ese es el sueño Enhorabuena. mexicano, enhorabuena. Y esperamos que nos dure mucho. Y pues ya realmente ya tocamos todos los temas. Pues otra vez, eh, muchas gracias a los que nos escucharon. Recuerden, nos pueden apoyar en Patreon desde $1 y eso hace pues que sigamos mejorando el contenido, que podamos hacer este tipo de cosas. También muchas gracias a los que tuvieron en el Twitter Space, porque este es el primer programa que grabamos en vivo en el Twitter Space. Ya después lo subo a YouTube ya un poco mejor editado, ya nivelado de sonido y demás. Pero muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Y también en las otras plataformas, en Twitch, en YouTube, ahí también estuvimos transmitiendo. No sé si quieres terminar con algo, Gerardo.
solo agradecer a los escuchas y es muy, está muy bien, muy chido regresar. Sí, no, no, yo también ya necesitaba otra vez volver a platicar, viejo, porque me encanta esto. Y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, piratas, y levantan sus Jolly Roger. Nos vemos. Bye.